¿Qué sillón prefieres? ¿Este, ese o aquel? Este, ese y aquel son demostrativos, al igual que aquí, ahí y allí. ¿Te suenan, verdad? Bueno, de esto trata la clase de hoy, de los demostrativos, de los pronombres, adjetivos y adverbios demostrativos. Hola, me presento, soy Vanessa, profesora de español online, y en este canal enseño gramática, vocabulario y cultura del español y de España. Si eres principiante y te cuesta seguir la lección, recuerda que puedes activar los subtítulos en español, en inglés y en alemán para poder seguirla mejor y entender bien todos los ejemplos. Comenzamos. Como he dicho al inicio, hoy vamos a tratar tres tipos de demostrativos: los pronombres demostrativos, los adjetivos demostrativos y los adverbios demostrativos. Bueno, aquí los vais a poder ver en unas tablas. En esta tabla tenéis los adjetivos demostrativos y en esta otra tabla tenéis los pronombres demostrativos. Como veis, son iguales, o mejor dicho, se escriben igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como veis, estos se escriben delante de un nombre. Van unidos a un nombre con el que concuerdan en género y número. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vamos a verlos en masculino y femenino, o en plural o singular, dependiendo del nombre sustantivo que lleven detrás. Si es masculino será este, si es masculino plural será estos, y de la misma manera cambia en femenino. Por otro lado, los pronombres demostrativos, como veis, los he escrito sin ningún nombre detrás. Esto es porque normalmente sustituyen a ese nombre y van solos, pero también tienen que concordar en género y número, es decir, femenino, masculino, singular y plural, dependiendo de ese nombre al que hagan referencia, ese nombre que habremos introducido anteriormente. Vamos a verlo mejor con ejemplos. El primero, mirad. ¿De quién es este libro? Este es mío. Como veis, en la primera frase, el demostrativo va junto con el nombre. En la segunda, como ya estamos hablando de libros, ya se ha introducido, no hace falta repetir el nombre, el sustantivo, es decir, libro. Por eso va sin nada, digamos que lo sustituye. Pero en ambos casos, el demostrativo debe de concordar con la palabra libro. Bueno, y ahora que hemos visto todos los demostrativos, vamos a ver para qué nos sirven. Estos demostrativos son unas palabras que nos sirven para poder expresar a qué distancia física está un objeto o una persona de nosotros, de los que hablamos. Y tenemos tres niveles. Por eso en estas tablas tenemos este, ese y aquel. Van a ser los tres niveles de cercanía o lejanía de un objeto o una persona de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, si el objeto o la persona está cerca de nosotros, vamos a usar este. Aquí veis a una persona y veis un sofá. Está bastante cerca de la persona, por lo tanto, se dirá: este sofá me gusta mucho. Ahora, si el sofá está un poquito más lejos, usaremos ese. Ese sofá me gusta mucho. Y si está todavía más lejos, usaremos el tercer nivel, aquel. Aquel sofá me gusta mucho. Este, ese y aquel concuerdan con la palabra sofá. Si fuera una palabra femenina, utilizaríamos esta, esa, aquella. Si fueran plural, diríamos estos, esos, aquellos. Siempre tiene que concordar, pero lo usamos de la misma manera que el ejemplo que os acabo de poner. Y os preguntaréis,
¿cómo de lejos o de cerca tiene que estar algo para que use yo este, ese o aquel? Bueno, pues en realidad depende de la percepción del hablante, es decir, depende de cómo tú veas lo lejos o lo cerca que está algo. Bueno, y esto es cuando hablamos de una distancia física, pero también los podemos usar para hablar de distancias temporales, de tiempo. Y funcionan muy parecido, aunque hay algunas diferencias. Este, ese y aquel también los usaremos dependiendo de la distancia de tiempo que haya con la acción o el suceso o la situación que estamos contando. Aquí os pongo una tabla con el tiempo en el que puedes usar cada uno de estos demostrativos. Por ejemplo, este lo vamos a usar cuando hablamos en presente. Este día está siendo muy soleado. Nos estamos refiriendo a hoy. Estamos en el presente. Pero también lo podemos usar cuando hablamos de un pasado muy cercano, casi que tiene relación o está conectado con el presente. Por ejemplo, estos días han sido muy soleados. Quizá estamos hablando de hoy también, pero nos referimos más a los días que ya han pasado, los días anteriores. Y también para el futuro próximo. Este fin de semana voy a ir al cine. El fin de semana todavía no ha llegado, así que es futuro. También lo podéis notar en el voy a, que se usa para hablar de un futuro cercano. Y ahí tenemos este también. Bien, ahora pasamos a ese. Y ese lo vamos a usar para un futuro, pero más lejano. Mis amigos y yo cumpliremos 18 años en 2 años. Y ese verano nos iremos todos de vacaciones juntos. Estamos hablando de algo que ocurrirá dentro de 2 años y durante ese verano, dentro de 2 años, se ha planeado una actividad. Ahora, ese también lo podemos usar para hablar de un pasado, pero de un pasado que no consideramos muy lejano. Hace 2 años me casé y ese año nos fuimos de viaje a Canadá. Bueno, y ahora solo nos queda aquel. Y aquel lo vamos a usar solo para el pasado, pero para un pasado que consideramos ya bastante lejano, completamente un capítulo cerrado. De pequeña viajé un verano a Francia con toda la familia. Aquel fue un viaje muy divertido. En este caso en el que usamos este, ese y aquel en un contexto temporal, también es el hablante, tú que hablas y cuentas la situación, el que decide lo lejos o cerca que estaría esa situación de la actualidad. Siempre será la percepción del hablante la que decide si es este, ese o aquel. Con esto cerramos la explicación de los pronombres y adjetivos demostrativos. Ahora solo nos quedan los adverbios demostrativos aquí, ahí y allí. Pero antes, recordad que si queréis realizar un curso de español de forma más estructurada, en mi página web podéis encontrar distintas opciones entre cursos de nivel, cursos de conversación y cursos de preparación al DELE. Además, tenéis también recursos gratuitos para repasar o practicar vuestro español. Podéis encontrarlos en el blog, en los podcasts y en los ejercicios interactivos que encontraréis al final de cada entrada de blog de gramática. Os dejo todos los enlaces aquí debajo. Y por último tenemos los adverbios demostrativos, aquí, ahí y allí, que estoy segura que ya habéis oído y os suenan. Estos adverbios son súper fáciles. Están relacionados con los demostrativos que hemos visto antes porque también van a expresar la distancia entre el hablante, entre yo que estoy hablando y un objeto o una persona que está lejos, cerca o muy cerca de mí. Estos demostrativos se usan mucho en contestación a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde está algo? O ¿dónde hay algo? Vamos a ver los ejemplos. El primero, con aquí. El hablante va a indicar que el objeto o la persona está cerca de él. Pedro, ¿dónde está tu bicicleta? La mía está aquí. Con ahí, el hablante va a indicar que el objeto o la persona está un poco más lejos de él, pero en un término intermedio, ni muy cerca ni muy lejos, entre medias. Pedro, ¿dónde está tu bicicleta?
la mía está ahí. Y tercero, allí. Allí siempre se usa para indicar que una cosa está muy lejos de nosotros. Pedro, ¿dónde está tu bicicleta? La mía está allí. Bueno, y ahora sí que hemos llegado al final de la lección. Ahora, como siempre, os dejo un resumen con todos los ejemplos y la explicación para que podáis leerlo todo un poco más despacio. Pausad el vídeo y leerlo tranquilamente. ¿Ya lo habéis repasado todo? Perfecto, espero que os haya ayudado un poquito a entender cuándo y por qué usamos estos demostrativos. Si queréis practicar, recordad que en la entrada de blog tenéis algunos ejercicios interactivos para practicar, pero también podéis escribir un comentario aquí debajo usando uno de estos demostrativos. Haced una frase y practicad. Y no os olvidéis de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho para no perderos ninguna clase más. Y por aquí os dejo como siempre un vídeo que quizá os interese y seguro que os ayuda a seguir practicando, aprendiendo o repasando el español. Nos vemos en el próximo vídeo.